Y bueno, hermanos, vamos a seguir con con nuestra serie de Filipenses. Vamos a hacer nuestra declaración de fe antes. Si trajeron una Biblia, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén, oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Padre, por la vida que nos das. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos hables, Señor, que nada ni nadie impida, Señor, que tu palabra sea transmitida a cada uno de nosotros, Señor, que transforme nuestros corazones y que al salir de aquí, Padre, seamos personas transformadas, mejores discípulos y mejores cristianos. Ponemos esto en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues ando aquí batallando para ponerme esta cosa. Bueno, entonces, hermanos, seguimos con... ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Seguimos con la serie de Filipenses, Filipenses 1. Estamos ahora para ver Filipenses 1, del versículo 12 al versículo 14, y vamos a dar lectura al versículo. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vamos a leerlo también ahora en la versión Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo dice, hermanos: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, recuerdan que el apóstol Pablo está preso, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Amén. Pues como dijimos en la introducción de este libro, hermanos, el apóstol Pablo está preso. Es una de las cosas más significativas de la carta. Se trata de un gran misionero que ha viajado por diferentes partes del mundo, ha estado viajando de aquí para allá. Y bueno, entonces está plantando iglesias, está confrontando líderes políticos, religiosos, se está poniendo al tú por tú con todo mundo y proclamando el Evangelio. Sin embargo, ahora está en prisión, está preso. ¿Y qué decimos, hermanos? El hermano Pablo está ya terminando su ministerio. Podemos decir, ya se acabó las cosas que está haciendo. Para nada. Pablo comparte con sus hermanos y amigos de Filipos las bendiciones que experimenta aún en medio de su circunstancia, ¿no? En medio de la circunstancia, aún así está compartiendo el apóstol Pablo. Podemos decir que la vivencia de la fe no hay derrotas. En la vivencia de la fe no hay derrotas. Lo que son tragedias para otros, para el cristiano son una oportunidad para establecer el reino de Cristo en la tierra. Y reflexionemos en las enseñanzas, hermanos, y no sé si ustedes recuerdan aquellos tres jóvenes en el libro de Daniel. Denme un segundo en lo que abro aquí mis notas. Tres jóvenes hebreos con la firme intención de mantenerse fieles y firmes delante del Señor. Habían comprometido su corazón a no tener ninguna imagen delante de ellos, ¿no? Dijeron, yo estoy firme con el Señor y no hay nada que me mueva. Resulta que un rey perverso, si recuerdan la historia, y si fuera así, tuvo un sueño y quiso llevar su sueño a la realidad, ¿no? De construirse así un monumento. Dijo, pues, ¿por qué no construir un monumento, no? Yo soy una persona muy, muy importante, ¿por qué no hacerlo? Pues como que me lo merezco, ¿no? Pero bueno, él quiso hacer eso para que todos lo adoraran. Qué bueno que ya no existen ese tipo de políticos en este tiempo, o quién sabe, a lo mejor sí. Pero bueno, construirse un monumento y quien no lo adorara tendría un gran castigo. Así que finalmente llega al edicto a todos los que estaban ahí. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Están estos tres jóvenes.
Y por supuesto, fuera de casa, en un país extranjero. O sea, podemos decir, están en un lugar pues no tan cercano, ¿no? Cuando uno está de viaje, de vacaciones, pues no te sientes como en casa, ¿no? Hay como sentirse en casa con la total seguridad de que tú conoces tu ambiente, tu entorno, ¿no? Entonces ellos fueron y el edicto fue: cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Cuando se enteran unos astrólogos que estos 3 jóvenes no se están inclinando delante de la imagen, los manda a llamar el rey Nabucodonosor y les dice: a ver, no les estoy preguntando, es una orden, señores, es una orden, no les estoy preguntando si se quieren o no se quieren arrodillar, es una orden, y si no la quieren ejecutar, pues entonces al horno de fuego. Ustedes deben arrodillarse delante de esta gran estatua, les voy a dar una nueva oportunidad de hacerlo. Una nueva oportunidad para que no digan que soy un rey malo, para que vean que soy bueno, una nueva oportunidad. A ver, arrodíllense delante de la imagen. Y ellos dijeron: sorry, amigo, sorry, my friend, I disagree. No estoy de acuerdo, pero no lo vamos a hacer de ninguna manera. Y fíjense cómo dice la palabra. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que se trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abed-Negó, los 3 jóvenes. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad, ya les decía, una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Entonces estos jóvenes contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces el rey se enfureció tanto con los jóvenes que el rostro se le desfiguró. Pueden imaginar, estaba enojadísimo. Y entonces estaba muy enojado y entonces dijo: me perdí, dijo. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a los jóvenes y los arrojaron al horno ardiente. Así que los ataron, los arrojaron al horno, y totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, iban con todo y celular, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas entonces mataron a soldados que arrojaron a los 3 hombres. De esa forma, Sadrac, Mesach y Abed-Negó, firmemente atados, cayeron en las rugientes llamas. ¡Qué historia! Podemos ver 3 posibilidades, hermanos, de esta historia, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades tenemos, no? ¿Qué habrá pasado con estos jóvenes? Y podemos ver tres diferentes alternativas o 3 diferentes escenarios. Bueno, número 1, Dios pudo haberlos librado del horno de fuego. O sea, que ni siquiera entraran. Dios tiene poder para eso. ¿Podemos tener seguridad, hermanos, de que el Señor nos ha librado de un montón de hornos de fuego que a lo mejor ni siquiera los vimos, ¿no? Que a lo mejor íbamos pasando por ahí y el Señor hizo un milagro y de repente pues a nosotros ni nos enteramos que había un horno de fuego, pero el Señor efectivamente intervino y nos salvó de un horno de fuego. No tenemos ni idea de cuántas cosas Dios en su gracia decidió ya librarnos. ¡Qué bendición! Alternativa número 2, que pasemos por el horno de fuego. Hay muchos que no pasan por el horno, ya decimos, nos entristecemos, nos espantamos, nos aterramos en el horno de fuego, estamos bien tristes, pero bueno, Dios nos hace pasar por el horno, ¿no? Dios permite que pasemos por un horno de fuego. Puede ser que sea un horno espiritual, laboral, familiar, emocional o de salud, un horno de fuego. Hay gente que se queda ahí diciendo: pues nadie sufre como yo, es que estas cosas solo me pasan a mí. Bueno, ese es el segundo escenario, ¿no? Pero el tercero también podría ser, bueno, en este segundo escenario sí pasar por el horno de fuego, pero al final salimos, ¿no? Pero un tercer escenario es llevarnos a su presencia, ¿no? Que a lo mejor en el momento en el que somos arrojados, pues ¡pum!, nos vamos a su presencia. Dijeron los 3 jóvenes: pues si vamos a morir, que perezcamos. O sea, firmes en su decisión. Hay veces que Dios nos libra, otras veces que nos lleva y nos pasa, y finalmente otras en que Dios nos dice: vamos a su presencia. Personas que vivieron una enfermedad terminal o quizá un accidente y partieron con el Señor. La confianza de estos jóvenes es por demás inusual. El Dios en el que confiamos nos puede librar. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Dios permite que pasemos por ese horno?
Y bueno, el apóstol Pablo nos escribe ahora en la carta, precisamente porque él pues, no nos está escribiendo ahí en el hotel de lujo, ¿verdad? 5 estrellas, todo incluido, allá acostado con, no sé, la piña colada, sin alcohol. Y no, está preso. Y también Pedro, el apóstol Pedro también nos escribe en otra porción, él escribe a personas en necesidad. Sus primeros lectores eran personas que lo habían perdido absolutamente todo, ¿no? Los primeros cristianos eran personas que absolutamente todo lo habían perdido: sus familias, dinero, relaciones, comida, idiomas, personas cercanas, bueno, estaban en lugares de mucho sufrimiento. Y quien escribe esto, pues es el apóstol Pablo, es el apóstol Pedro, que pues no son filósofos moralistas, que no están encerrados ahí en una biblioteca nada más diciéndonos, echando la culpa a las deidades del planeta por qué pasan estas cosas. Estamos hablando de los apóstoles, hombres que conocen el sufrimiento de primera mano. A ellos les pasó. Ven la manera en que escribe el apóstol Pedro y nos deja ver algunas cosas. Sufrir por ser cristiano. Y esta es la porción de la Biblia. Dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. Este está en Pedro. Primera de Pedro: no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entremeterse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo de juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. No se lo dice a todo el mundo, no le está diciendo a todo el mundo: oigan, no se sorprendan, no, le está diciendo a personas que caminan con Dios, es decir, sí, les está diciendo: sí, no se sorprendan, habrá problemas. Cuando venga un problema, una dificultad, dice: pues no se sorprendan, no nos sorprendamos, no nos extrañemos. Me quedé sin trabajo, me quedé sin, no sé, a lo mejor los jóvenes, la novia, me quedé con... Dice: no se sorprendan, no se sorprendan del fuego de la prueba que están soportando. Y luego termina el apóstol diciendo algo extraordinario, como si fuera algo extraño. O sea, no se sorprendan como si fuera algo extraño. A ver, vamos a ver. ¿Es doloroso? ¿Estar en un horno de fuego es doloroso? Pues sí, sí. ¿Hemos llorado? Sí. ¿Nos han roto el corazón? Sí. Pero el sufrimiento no debe ser algo: ¿y ahora qué está pasando? Así como diciendo: ¿y ahora qué está pasando? Ya, me quiero morir. No. Esto no es pare de sufrir, por supuesto, no estamos diciendo eso. O no estamos diciendo cuando haya sufrimiento podamos flotar en medio de la prueba como si no pasara nada, ¿verdad? Si hay prueba hay dolor. No buscamos el sufrimiento, pero si llega, lo enfrentamos. Podemos aprender algunas cosas de este pasaje. El sufrimiento profundiza nuestra credibilidad. Y es lo que vamos a ver. Justamente el apóstol Pablo nos habla en Filipenses de eso. No es el sufrimiento, sino lo que haces durante el sufrimiento lo que marca la diferencia. Hay gente que está sufriendo y bueno, la cosa es no ver quién sufre más, ¿no? A ver, ¿quién está sufriendo más, hermanos? Levanten la mano. Pues todo el mundo estamos sufriendo en diferente medida, pero todo el mundo estamos sufriendo. Pero ¿cómo reaccionamos? Ahí está el secreto. En pocas palabras, ¿qué cosas permitimos que nos traspase el sufrimiento? Hay personas que han vivido la misma circunstancia, exactamente lo mismo. Oye, tú es que sí, a mi familiar tuvo esta enfermedad y esta persona lo está enfrentando de una manera, pero a la misma persona le pasó lo mismo y lo enfrenta de una manera distinta. Hay quienes se convierten en la mejor versión de sí mismo y hay otros que se hacen cínicos y malintencionados. Es lo que pasa en uno lo que hace la diferencia.
Pablo empezó su vida de forma muy diferente, ¿no? El gran apóstol Pablo, aquel que encerraba cristianos, los enjuiciaba y los mataba. Un día el Señor llega a su vida y dice: ¿quién eres tú? Y el Señor dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él tiene un cambio absoluto y total. En tanto se da este cambio, él se levanta y dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor lo manda a la ciudad y le dice que ahí se le indicará qué va a suceder con él, ¿no? Dice, había un hombre de Dios llamado Ananías y Dios le dijo: quiero que vayas y atiendas a Saulo de Tarso. ¿Y qué dijo Ananías? Seguro el Señor se equivocó, a lo mejor a la hora de mandar el WhatsApp, el corrector del teléfono, ¿no? No, el Señor dice: no, o sea, vean cómo dice el versículo. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Todo está perfecto, pero veamos lo que dice el siguiente versículo, y aquí se pone buena la cosa, ¿no? Él es mi instrumento, Él va a hablar a los gentiles y Él es el bueno, Él es mi gallo. Pues lo que sigue es lo interesante, dice: y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. A ver, que andaba azotando personas, que encerraba cristianos y que dice, ¿qué dice el Señor? A ver, ese que está portándose mal, tráiganmelo. Y entonces el sufrimiento forjó a quien ahora amamos y valoramos tanto, al autor de tantas porciones de la Biblia. Vemos, hermanos, cómo el sufrimiento fue algo didáctico para él. Dijo el Señor: porque yo le voy a mostrar cuánto ha de sufrir por mi nombre. ¿Y en qué se convirtió después de tanto sufrimiento? En el gran apóstol Pablo. Podemos decir: ¿por qué, Señor, me pasa a mí? Bueno, el sufrimiento nos permite ser creíbles. No temas los tiempos de escasez, arréglate con lo que tienes. No temas los tiempos de sequedad. No temas cuando te traten injustamente. Párate seguro en el nombre del Señor. Si vamos a pasar por el horno de fuego, hermanos, y lo vamos a hacer como iglesia, lo hacemos junto al Señor. Nos vamos a ayudar por este valle con la bendición del Señor. Se cuenta, hermanos, de un cultivador de manzanas. Estaba en un gran huerto donde habría varios cultivadores. Y entonces era una temporada así, como ahora mismo, de lluvia, todo el tiempo llovía, y pues todos los campos de manzanos pues se veían muy verdes y llenos de frutos, ¿no? Y después hubo un cambio de estación. El cambio de estación llegó con un periodo de sequía, casi no había agua, y entonces pues algunos huertos empezaron a desaparecer, algunos árboles empezaron a secar, y entonces había problemas, y llamaba la atención que había el huerto de un agricultor, estaba verde, totalmente verde y lleno de manzanas, y prosperaba. ¿Y qué pasaba? Los demás agricultores se acercaron y le dijeron: oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué tu huerto está tan bonito y el de nosotros ya está destruido, ¿no? Ya no nos queda nada. Les dijo: les voy a decir, desde que sembré estos árboles, siempre les hice escasa el agua, siempre. A pesar de que había abundancia, yo les di poco, y los árboles lo que hicieron fue fortalecer, extender y profundizar sus raíces hasta llegar a los mantos acuíferos. Sí, vemos ahí la escasez de agua, el sufrimiento. Por eso todos están cayendo, pero mis árboles no, porque beben de abajo. Dios permite pruebas sobre nosotros para que profundicemos, hermanos, nuestras raíces, y cuando venga la crisis podamos ser bendición a otros. Esto hace el sufrimiento en nuestras vidas, nos prepara para los mejores años de nuestra vida. A nuestra vida tenemos amigos, familiares, compañeros de trabajo que pues, se quejan, ¿no? Dicen, maldicen las temporadas de sufrimiento. Pero vamos a ver qué dice el Señor. Un consejo: asegúrate de invertir tu energía en profundizar tus raíces. Si estamos en crisis, profundiza tus raíces, para que cuando vengan estos problemas podamos ser de bendición a las personas que nos rodean y compartirles de la gracia y el amor de Dios. Profundicemos nuestras raíces, hermanos. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través del estudio de la palabra, conviviendo con nosotros, hermanos, asistiendo al instituto, estando en comunión con el Señor en nuestros devocionales, estando en cursos especiales, cursos avanzados, el camino de Emaús, la zarza, y entonces extendemos nuestras raíces para cuando llegue
prueba, cuando llegue la escasez, cuando no tengamos agua, entonces nosotros nos alimentamos de los mantos acuíferos, ¿verdad? De la comunidad de fe que tenemos en el Señor. Entonces, el sufrimiento profundiza nuestra credibilidad, pero el sufrimiento también derrota el cinismo. El cinismo es una actitud de una persona que miente con descaro y defiende o practica la forma descarada y deshonesta, algo que merece la general desaprobación. Cuando pasamos por dificultades, el Señor ciertamente está con nosotros, pero cuando nos endurecemos y no recibimos el consuelo de Dios, podríamos convertirnos en la peor versión de nosotros mismos. ¿Qué debemos hacer? Fíjense que dice Corintios: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Entonces vemos, hay sufrimiento, pero también hay consuelo de nuestro Dios. Y ese consuelo que recibimos también lo podemos compartir. ¿Captamos esta gran verdad? Cuando pasamos por dificultades, el Señor entiende nuestros problemas, nuestros dolores. No lo podemos evitar. A nadie nos ha tocado vivir libre de sufrimiento. Todos hemos vivido pruebas, momentos difíciles. Todos en diferentes dosis y momentos. Todos hemos de transitar en esta vida. Es difícil y en este país a veces se viven más crisis y más problemas, ¿verdad? Pero tenemos una gran verdad. Veamos qué dice el pasaje, y ya lo leímos. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Ojo, y cuando viene la prueba, ¿qué nos dicen algunos? Es un castigo de Dios. No, es que estás haciendo algo malo. Por ahí una vez me dijo alguien que practicaba otra religión, me decía: no, es que tú no debes de practicar tanto esa religión porque te vas a estar en constante prueba. Entonces, lo que puedes hacer es mejor como que aléjate un poco y ya las pruebas van a ser menores. Y yo decía: ¿qué rayos? Nada más alejado de la verdad que eso. Es un Dios que está con nosotros en todo momento, en un mundo roto y destruido por el pecado. ¿Y qué hacemos nosotros? Debemos tomarnos de algo que nos ayude a ser verdaderamente transformados. Porque ¿qué dice el versículo? Para que nosotros podamos consolar a otros. Si estamos aquí, es para que ayudemos a otras personas. Y los mexicanos solemos hacerlo muy bien, ¿no? Ahora que fue el temblor, el sismo, en el 2017, pues los mexicanos se ayudaron, ¿no? Colaboramos aquí como iglesia, también nos organizamos, íbamos, ayudamos en diferentes lugares. Y a mí me tocó venir regresando, me regresé caminando desde Reforma hasta estos rumbos. Pero por todos lados veía a la gente ayudando, a la gente trabajando, todos parecían de verdad muy organizados. Nos veíamos de veras como una sociedad unida. Pero necesitamos hacerlo en todas partes, en nuestro lugar de trabajo, en la familia, en todos. Más como cristianos tenemos esa gran labor. Nadie da lo que no tiene, pero nosotros sí tenemos a Dios, el gran consolador. El cristiano atribulado ayuda a salvar a los afligidos y a sacarlos adelante en las pruebas. No hay enseñanza más fuerte para un creyente que ver las cicatrices de otro. Y ya les había contado en algún domingo que también me tocó predicar sobre Adoniram Hudson. Este hermano que fue a Birmania, que fue a predicar, que vivía en una gran necesidad, vivió persecución, vivió pestes, vivió hambres y diferentes circunstancias muy difíciles. De hecho, iba con toda su familia, con sus hijos, perdió a algunos de sus hijos, lo golpeaban a su esposa, a sus hijos. Entonces vivió grandes dificultades. Finalmente fue encarcelado. Este tipo está trastornando a esta comunidad, y fue encarcelado y estuvo apresado durante varios meses. Tenía las cadenas y ya tenía rastros, tenía llagas, muy debilitado. Y finalmente, después de cumplir su condena,
sale libre, ¿y qué creen que hizo? O sea, se fue a su casa, se fue, dijo, vámonos de aquí, me voy a mi país. Pues no, este hermano lo que hizo fue ir, buscar al gobernador y decir, señor gobernador, por favor, deme permiso de entrar y seguir predicando el evangelio. Y el gobernador le dijo, no puedo dejarte entrar, nosotros no somos tan tontos para tomar en cuenta tus palabras que dices, ¿no? Tus fábulas. Sin embargo, me preocupa que la gente se convenza por las cicatrices que tienes. Ciertamente, hermano, cuando pasamos por ese horno de fuego, cuando vivimos problemas, circunstancias difíciles, pues tenemos cicatrices, tenemos heridas en el cuerpo que forjaron quizá nuestro carácter, ¿no? Pero son esas mismas cicatrices las que dan credibilidad a nuestra fe. ¿Sabes que tus cicatrices pueden sanar las heridas de otros? Hay que levantarnos. Hay personas que solamente creen después de ver las cicatrices, ¿no? Como aquel que dijo, yo solamente si puedo ver las cicatrices. Ya no somos aquellos que opinamos del evangelio, sino en aquellos que lo viven. Las palabras son baratas, pero las cicatrices calan profundo. Pero también el sufrimiento, hermanos, aumenta nuestra fe y dependencia de Dios. Veamos lo que dice Santiago 1-2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Oye, ¿estás viviendo un tiempo de problemas? Dice aquí en Santiago 1:2, considéralo como un tiempo para alegrarte mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La prueba de mi fe desarrolla el carácter. Si tienes fe y nunca es probada, podría presentarse en nosotros como una filosofía moral, ¿no? Sí, yo sé de lo que hay que hablar, hay que tener fe, hay que creer y demás, hay que levantar las manos. Pero cuando vives una prueba, cuando estás en sufrimiento, entonces pones en ejercicio tu fe. La fe auténtica siempre genera fruto. Sí, ustedes saben, hermanos, cómo nacen los pollitos. Bueno, los pollitos empiezan está el huevito, están ahí con la mamá gallina. Pero los huevitos, está, digamos, el pequeño pollito y empieza a picotear todo el cascarón, ¿no? Está a punto de nacer y empieza a picotear, y entonces en ese momento se activa todo un sistema de circulación de la sangre y demás, empiezan a fortalecer el cuello para que cuando logran romper el cascarón, pues puedan salir, ¿no? Y enfrentarse a un mundo todavía más difícil. Pero ¿qué pasa si alguien se acerca y dice, mira, parece que ya van a abrir el cascarón y le voy a ayudar? Y le quitamos un pedazo del cascarón, ¿no? Entonces estamos condenando a muerte a ese pobre pollito, porque entonces le evitamos justamente ese sufrimiento de ir picotear, ejercitar su cuello, ejercitar su circulación, empezar a recibir un poco de aire y después pues salir hacia el exterior, ¿no? Aquí vemos sufrimiento y dolor. ¿Por qué debemos pasar por esta vida sin activar nuestra fe? ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que nos va a probar. Dios nos prueba para asegurarnos de ser suficientemente fuertes. Hermano, no renuncies si sientes dolor. Pero el sufrimiento produce también cambios en la vida. Una cosa es que tengamos un deseo y otra es que estemos listos para esto. Dice, quiero tener un nuevo trabajo. ¿Estamos listos? Quiero tener mi propia empresa. ¿Estamos listos? ¿Saben cómo podemos lograrlo o cómo podemos saberlo? Por sufrimiento, ¿no? Ya viví por esto, pues entonces ahora sí. Ya me tocó pasar por esta prueba, por esa dificultad, por eso todo el mundo dice, pues si todas las cosas fueran fáciles, pues todo el mundo las haría, ¿no? Pero hay que vivir una etapa de sufrimiento. Dios nos hará pasar por pruebas para que se revele cualquier área de carácter que necesita mejorar. Algo que necesitemos mejorar, hermano, en la prueba, en la dificultad. A lo mejor tu actitud, tu integridad, tu carácter, la competencia, administración o la pasión. Y a veces nuestras oraciones, que son? Pues son como grandes sesiones de quejas, ¿no? Señor, ¿por qué me pasa eso, Señor? ¿Qué dice? ¿Qué decía el versículo, hermano? Si hemos de enfrentar cualquier tipo de problema o de prueba, considéralo como un tiempo para alegrarte mucho. Considéralo un tiempo para alegrarte mucho. Vencer significa usar las circunstancias para triunfar. La idea es clara y sencilla, ¿no? En el versículo que veníamos leyendo,
una vez más lo vamos a leer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La idea es clara y sencilla. Pablo informa a los hermanos que a pesar de estar preso, todo lo que ha pasado ha resultado para bien. Todo lo que ha pasado, ¿no? Las dificultades, lo que han vivido ahora en ese momento de prisión, todo ha resultado para bien. Y la palabra que usa y que se traduce progreso es una palabra que se usaba en el ambiente militar para referirse al avance de un ejército, ¿no? No estamos diciendo, sí están avanzando. No, están avanzando el avance de un ejército, de toda un... pues un conjunto de soldados acercándose hacia el objetivo, ¿no? El origen de la palabra es derribar de antemano, con la idea de quitar los obstáculos que impiden la marcha de los soldados. Y Pablo dice que todas sus experiencias, incluso las aparentemente negativas, como ser perseguido, apresado, han redundado en progreso del Evangelio. Vemos al apóstol Pablo, ¿no? En problemas, en situaciones difíciles. ¿Y qué decíamos? ¿Ya se terminó su ministerio? No, en ese momento también está aprovechando y no solamente está diciendo, les estoy compartiendo esto, está diciendo, hemos avanzado, estamos ganando terreno, estamos ganando territorio. Esto solo es posible cuando tenemos una comunidad de fe que nos respalda. Más adelante nos cuenta las bendiciones y todas ellas tienen que ver con otros. Los no creyentes se convierten y los creyentes son animados a proclamar con más pasión. Entonces, las dificultades son a los cristianos en comunidad como el fuerte viento al cometa. Sin viento, los cometas no se elevan. Así que digamos a las dificultades bienvenidas. Tenemos problemas, estamos pasando por el horno de fuego, hermano, alégrate. Digamos a las dificultades bienvenidas y triunfemos a pesar de las circunstancias. Pero vencer significa también cumplir con la misión a pesar de las dificultades. El ministerio del apóstol no solo no se detuvo, sino que experimentó un crecimiento significativo. El pretorio tiene varias acepciones, pero lo que se refiere en este pasaje es a cierta clase especial de militares que cuidaban los intereses del emperador, ¿no? El pretorio es la guardia del emperador, podríamos decir. ¿Podemos ver la importancia del asunto? Pablo estaba impactando con el Evangelio a ciertas personas que no habría podido siquiera conocer. O sea, jamás se hubiera podido conocer allí a esta gente, a los que están muy cercanos al emperador, pero esta situación los llevó a conocerlo. Pablo estaba impactando con el Evangelio a esas personas, si no fuera por el hecho de estar preso. ¿Recuerdan esta historia? Nos la ha contado el Paz. Una pequeña cumplió años y pidió a su papá de regalo de cumpleaños media docena de tulipanes. El papá, sin entender la dificultad, dijo: mija, si quieres te regalo una docena. Tú me pediste media docena, te regalo una docena. Y dejó pasar el tiempo. De repente ya llegó el mero día y dijo: híjole, tengo que comprar la docena de tulipanes. Bueno, voy a la florería más cercana y me acerco y vamos. Pues entonces le dijeron: oiga, señor, usted está loco, los tulipanes en esta temporada no se dan y no va a encontrar en ningún lado. Y fue al mercado, fue a 10 florerías más, recorrió toda la ciudad y no encontraba nada. Finalmente, pues en un último intento encuentra a una señora ahí vendiendo en la banqueta, pues así como raíces y demás. Y en esa banqueta estaba esa anciana vendiendo y le dice: oiga, ¿tiene tulipanes? Y la anciana respondió: pues ¿cuántos quieres? Le dijo: una docena. La mujer envolvió en una docena, envolvió en un poco de periódico una docena de bulbos de tulipán en papel periódico ante el asombro del comprador. Y le dijo: oiga, ¿estos son tulipanes? Esos parecen más bien raíces. La mujer le dijo: son bulbos de tulipán, debe sembrarlos en la tierra y usted se sorprenderá. No teniendo otra opción, se llevó los espantosos bulbos a casa. Los envolvió en una caja de regalo y se los entregó a su niña después de apagar las velas del pastel. ¿Y qué pasó cuando ya apaga las velas del pastel? Feliz cumpleaños a ti y demás. Apaga las velas del pastel, le da su regalo, la niña toda emocionada abre y se encuentra un montón de tierra con algunas raíces, ¿no? Y la niña, sin saber, y el padre sin poder explicar del todo, la niña rompió a llorar.
y no tenía de otro, y se fue con su mamá y le dijo: papá, mamá, le pedí una docena, mi papá me prometió una docena de tulipanes y mira lo que me regaló. El padre, un poco apenado, le dijo: hija, es que esto lo tienes que ir a sembrar, lo tienes que ir a sembrar allá al jardín y vas a ver, te vas a llevar una gran sorpresa. Al cabo de unos días, cuando el padre regresaba a casa, la niña salió a recibirlo con mucho cariño. El padre estaba sorprendido por tantas expresiones de amor, así que preguntó: pues, ¿qué te pasa? ¿O qué pasó, no? La niña le tomó de la mano y le dijo: papá, te pedí media docena, pero mira, y abrió el jardín, son tantos tulipanes que ni los puedo contar. Cuando somos parte de una comunidad de fe, las aparentes desgracias en realidad son bulbos de bendiciones. Si tratamos esas dificultades con cuidado, si las enfrentamos de la forma correcta, pueden florecer y convertirse en victorias. Convertamos nuestras dificultades. Sí, todo el mundo hemos tenido un montón de dificultades, de problemas, de tribulaciones. Pues enfrentémoslas con alegría, enfrentémoslas con el Señor, tomados de su mano, y veamos cómo el Señor las convierte en victorias. El apóstol Pablo entendió esto y, a pesar de sus cadenas, pudo cumplir con el plan de Dios para su vida. Usemos toda circunstancia para cumplir con nuestra misión. Y por último, vencer significa influir positivamente a otros. Ya decíamos, hay que compartirlo. Por si todo lo anterior fuera poco, Pablo nos cuenta una bendición más. No solo había podido compartir el evangelio con personas importantes de la corte del emperador, sino que los cristianos habían cobrado ánimo y todo a causa de su situación. A causa de su situación, pues los demás estaban creyendo, ¿no? Oye, está en prisión y está haciendo estas cosas, pues hay que hacerlo porque, ¿por qué lo está haciendo, no? Estar en una tribulación le daba credibilidad. Cuando somos parte de una comunidad, las bendiciones se convierten en una cadena que crece y se comparte de vida en vida. No impidamos las bendiciones, dejemos que Dios nos una, nos perfeccione y nos haga crecer a causa de las aventuras de fe que compartimos. No sé si todos en su celular tienen la versión de la Biblia, de YouVersion, creo que se llama. Sí, todos saben cómo nació cómo se desarrolló esa aplicación. Bueno, me contaron, no estoy también del todo seguro, me contó un amigo que esa aplicación salió de un joven brillante, ¿no? Trabajaba en una de las empresas pues más grandes y de repente, pues, ¡pum!, viene la crisis, viene el sufrimiento y lo cortan. Le dicen: pues recorte, mi querido amigo, pues te invitamos a salir. Pues el joven siguió asistiendo a su iglesia y pues no encontraba trabajo, estaba en esta tribulación de decir: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Pues no encontramos trabajo. Iba a una entrevista, se ponía nervioso, iba a la otra y pues llegaba otro más ducho y pues no se le daba, no se le presentaba la oportunidad. Y llegó con el pastor y le dijo: pastor, pues es que no encuentro posibilidad de encontrar trabajo y yo me siento que soy muy capaz, estoy en mi mejor momento, o sea, no sé por qué no se me ha abierto esta posibilidad de tener trabajo. Y el pastor le dijo: bueno, a ver qué sabes hacer. Y empezó a hacer la entrevista y demás, y el pastor dijo: oye, ¿por qué no haces una Biblia? Y la pones así en electrónico, y a lo mejor después piensas en ponerla en una versión diferente y en otra versión, y así no tienes 3 Biblias, tienes una Biblia, tienes 3 Biblias y 5 Biblias y 10 Biblias, y hay tantas versiones en diferentes idiomas, y las tenemos ahora sí. Pues este joven lo empezó a hacer y dijo: pues órale, lo voy a hacer, ¿no? Y ahora es la aplicación más descargada de la Biblia que existe, ¿no? Vemos como un momento de sufrimiento, un momento de tribulación, pues se convirtió en una bendición que ahora mismo todos nosotros podemos disfrutar. Enfrentemos las dificultades en comunidad y dejemos que Dios nos enseñe, nos bendiga, nos rescate, nos perfeccione y use nuestra experiencia para bendecir a otros. Y para seguir también, hermanos, con esta misma dinámica en esta misma serie, el Paz nos dejó tarea. Entonces, ahora en casa, hermano, en la zarza, si no es una zarza, intégrate a un grupo pequeño, quizá dices: oye, es que yo no llego a la zarza. Bueno, pues hay muchas cosas, hay varias actividades. Ahora mismo el culto de oración, y a lo mejor aquí a la salida podemos hacerlo, salida de los cultos. Pero también tenemos la reunión de los más 30, de la magna unión de jóvenes, la unión de matrimonios, la unión de varones, la unión de mujeres,
bueno, tenemos tantos grupos, el coro alabanza, tenemos, bueno, ustedes, los mismos diáconos, la fundación que se unen incluso después de trabajar a echarse su partido de fútbol. Bueno, podemos aprovechar, ¿no?, para tener, vivir en comunidad con otros hermanos. Esa es la primera tarea, pero en realidad ya aplicarlo es: comparte tus fracasos y dificultades con los hermanos de tu comunidad. Esa es la primera tarea. Segunda tarea: espera en Dios en todas circunstancias. Si ahora mismo estamos viviendo una dificultad, si estamos pasando por ese horno de fuego, espera en Dios en toda circunstancia. Número 3, recuerda y reflexiona en cómo Dios ha usado algunos problemas para bendecirte y o hacer crecer su obra. A veces se nos olvidan tantas cosas que el Señor nos ha permitido vivir y a veces se nos olvida. Dicen que a veces tenemos la memoria muy corta, pero tomemos un cuaderno y digamos: el Señor, ¿qué nos ha permitido vivir el Señor? Y podemos ver de tantas cosas, tantos milagros que el Señor nos ha mostrado su presencia tantas veces. Y finalmente, busca a alguien en tribulación. Busquemos a alguien, a lo mejor ahí en el trabajo, en la escuela, no sé, algún vecino, y entendemos, podemos ver, nadie está exento de vivir en sufrimiento o en tribulación. Pues busquemos a alguien y compartámosle nuestra fe. Me ha tocado estar en salas de terapia intensiva. Yo también pensé que no era el mejor lugar y no quisiera estar otra vez, pero bueno, incluso en ese lugar vinieron hermanos a visitarnos, a estar con nosotros, y en ese lugar, pues nuestro ejemplo de estar todos orando por algún enfermo, por algún paciente, impactaba la vida de otros y decían: oye, hermano, amigo, ¿pueden también hacer una oración por nosotros? Porque vemos que ustedes están muy fortalecidos de que hacen una oración. Y decimos: sale, vamos a orar. Y después de hacer una oración le compartíamos del amor de Dios, y en una situación que verdaderamente, si nosotros no hubiéramos estado en esa situación, no hubiéramos podido predicar la palabra a esas personas, ¿no? Entonces el Señor nos puede usar de diferentes formas. Aprovechemos las bendiciones, aprovechemos las dificultades para ser de bendición a otras personas. Entonces, ahí está la tarea: comparte tus fracasos y dificultades, espera en Dios en toda circunstancia, recuerda y reflexiona en cómo Dios ha usado algunos problemas para bendecirte, y busca a alguien en tribulación y comparte tu fe. La victoria de la fe es una experiencia plural. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias, Señor, te damos por la vida que nos das, Señor, y porque ciertamente en esta vida podemos experimentar momentos difíciles, momentos de tribulación, pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y que así como en esta historia, Señor, puedes convertirlas en grandes bendiciones, en un jardín lleno de victorias, Padre Santo. Ponemos nuestras vidas siempre en tus manos, Señor. Permítenos que podamos experimentar una vida cristiana en comunidad, y que así, Señor, podamos enfrentar las pruebas, Señor, y poner en acción nuestra fe. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres misericordioso, y te pedimos que siempre podamos estar tomados de tu mano, Señor, confiados en ti, sabiendo que tú eres nuestro castillo fuerte. Gracias en Cristo Jesús. Amén.